Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, gusto saludarles. Vamos a tratar la manera que se entiende, ¿verdad? Ustedes se entiende perfectamente que a veces hay incidencias entre una clase y la otra. A veces hay quienes tienen que tomar medicina, hay quienes tienen que ir tal vez al sanitario. En fin, vamos a tratar la manera a más tardar la otra semana, solo esperar unos 8 minutos para que todos puedan ingresar, porque entendemos que vienen de una cátedra antes, ¿verdad? Entonces se entiende o se deduce que ya todos pues están presentes. Y eso pues no tendría que haber mayor dificultad para que podamos trabajar. Bueno, como es de conocimiento de ustedes, pues prácticamente iniciamos el último curso o parte de los últimos cursos que inician ustedes en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Con relación a Notariado 4, pues ustedes estudian 2 años y por esos 2 años, pues la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de la Universidad de San Carlos, pues les otorga un título que se denomina notario, ¿verdad? Se entiende que a usted se le deposita el Estado de Guatemala, a través de la Corte Suprema de Justicia, le deposita a usted una responsabilidad muy grande que se denomina fe pública. Quiere decir no se puede señalar que lo que esté signado sea falso, porque para declarar un instrumento público falso o nulo, debe llevar un proceso, ya sea en la vía civil o en la vía penal. Y aquí es donde mucho notario, pues prácticamente ha tenido problema. Ha tenido problema porque lamentablemente ha sido procesado por muchos factores, tal vez por necesidad económica, por imprudencia, y lo peor que podemos hacer nosotros es confiar nuestro protocolo a una tercera persona. Entonces, se da, claro que se da, muy a menudo, allá por carretera de Salvador, Ciudad San Cristóbal, allá por Cobán, digámoslo así, la falsedad, la alteración de documentos públicos. Y con eso, pues, como dicen vulgarmente, hurtan,
algunas propiedades. Hay que tener mucho, mucho cuidado con la fe pública registral. Esa fe pública, disculpen, con la fe pública notarial. Esa fe pública notarial, como les comenté hace un momento, que el Estado de Guatemala, a través de la Corte Suprema de Justicia, le deposita a usted. Por eso, hoy en día, es importante, como está la situación en nuestra sociedad, ya no es suficiente con que las personas firmen ante usted. Ahora se recomienda que la impresión dactilar del dedo pulgar, ya sea de la mano derecha, y si no tiene el dedo pulgar, el índice, el medio o el que usted considere, haga constar en el instrumento público que aparte de haber signado la rúbrica ante usted, los requirentes pues prácticamente dejan la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha como referencia. Hoy en día, pues el INASIF brinda a través de los peritos que existen, los grafólogos que existen en INASIF, pues a través de un dictamen pueden examinar, determinar si la impresión dactilar, digámoslo así, pertenece a determinada persona o no. Recordemos que para quienes tal vez son contemporáneos míos, allá por el año, ¿qué? 90, no se miraba esto, no se creía, pero hoy en día, ahora vamos a, como a renovar licencia, impresión dactilar. Antes era como ¿qué decirles? Un carnet de papel, la cédula, pues, se alteraba. Y muchos documentos, hoy en día ya no. Hoy en día ya Maicon de RENAP, el registro de la propiedad, si tiene duda sobre la rúbrica para cancelar o enajenar un bien inmueble, pues llama a la persona, llama al notario, le pregunta dónde están los requirentes para que lleve los requirentes, para que hay un departamento de seguridad registral en el registro de la propiedad para que puedan las personas, pues, signar las impresiones dactilares. Igual en RENAP, en la policía. Entonces es muy importante tener cuidado con la fe pública, para que esa fe pública pues, no sea objeto que un día usted pueda ser sujeto a un proceso penal. Como primer punto, pues, bienvenidos a todos ustedes. Estaba dando un poquito de margen para que se incorporaran todas las personas. Creo que ya tenemos un buen número para iniciar la clase, como tiene que ser y debe de ser. Todo lo ponemos en las manos de Dios, porque de nuestro Señor Jesucristo viene la sabiduría, fundamento de derecho, si podemos decir, va, Proverbios 9:10. Así que todo en las manos de Dios. Y de aquí, pues, ya solo les queda a ustedes 4 meses prácticamente. Tratemos la manera que esos 4 meses estudiemos a conciencia. Como se los dije, algunos que estuvieron conmigo, o tal vez la mayoría, miren ustedes, se entiende perfectamente cuando hay alguna incidencia, perfectamente. Lo que uno no tolera es a veces que la persona se haga gana, o que le quiera jugar la vuelta a uno, o existe algún vicio a ustedes, alguna mala fe. Así que como primer punto, todo en la mano de Dios. Segundo punto, observancia obligatoria, la lectura obligatoria. Tenemos que leer el programa, por favor. Según el programa, tenemos que abordar 8 puntos en este primer parcial. El primer parcial es muy cargado, mis queridos alumnos, es muy cargado. Siempre en este primer parcial, la mayoría pues, no les va muy bien porque es demasiado cargado. Pero el segundo parcial trae lo que es un trabajo.
Y pues hoy en día, pues el trabajo es el protocolo, redactar un protocolo. Entonces, la otra semana les voy a dar yo un listado de los instrumentos públicos con los cuales vamos a trabajar, la forma de trabajar. Y como les digo hace un momento, qué bueno que estemos en el segundo horario, porque la mayoría tiene que estar presente y el que no está, pues yo creo que de entrada le va a costar un poquito, porque no va a poner atención, no va a escuchar lo que es las recomendaciones que se tienen y lo que vamos a ir viendo. Bueno. A manera de, como dicen los patojos, ¿verdad? De echar un poquito plática, voy a hacer una pequeña introducción en relación al Código Civil, nuestro decreto ley 106. Tratemos la manera de poner atención porque esta es la base de lo que nosotros vamos a trabajar en este curso. Tenemos que tener claro lo que ahorita vamos a recordar, porque eso es lo que vamos a hacer. Ustedes lo han estudiado perfectamente, entonces saben perfectamente que nuestro Código Civil vigente es a partir del año de 1963, que está estructurado por 5 libros, que el primer libro contempla lo relativo a la persona, a la familia, que el libro segundo, el cual regula lo relativo, que es muy importante y lo vamos a ver, los bienes, la propiedad y demás derechos reales. El libro tercero, la sucesión hereditaria. De esto también vamos a trabajar nosotros, porque como les compartí en el semestre pasado, cuando se inicia un proceso sucesorio, allá por el artículo 916, cuando se inicia un proceso sucesorio, usted no puede vender los bienes. No, usted no puede vender los bienes, pero sí puede enajenar los derechos. En relación al libro cuarto, el cual desarrolla todo lo relacionado y es fundamental, es el registro de la propiedad. Es el registro de la propiedad. El libro quinto está dividido en 2 partes. La primera parte que contiene lo relativo al derecho de obligaciones y la segunda parte de este libro quinto, que es lo que a nosotros nos interesa más, que se refiere y está relacionado a los contratos en particular. Bueno, como les dije, los bienes, la propiedad y los demás derechos reales que está en el libro 2, está ubicado del artículo 442 al 916. Nosotros vamos a estudiar, así que pongan atención y lo van apuntando, por favor. Usted tiene que entender ya en este curso, si no lo sabe, por eso estamos en la primera clase, usted tiene que investigar, tiene que leer y tiene que estudiar para el día jueves en el desarrollo de este curso, qué es la usucapión, qué es la servidumbre, qué es el uso, qué es la habitación, qué es la prenda, qué es la hipoteca y cada particularidad de estos conceptos. Con relación a la sucesión hereditaria, esta institución civil desarrolla los derechos que tiene toda persona descendiente de otra para gozar de los bienes que dejó una persona a quien nosotros, que ha muerto, a quien nosotros le denominamos causante. Esta lectura es del artículo 917 al 1123, así que es muy importante. ¿Se recuerdan que por allá les había dicho que compraran el libro de un catedrático de apellido Pimentel, si no estoy mal? Si lo compraron, qué bueno, porque es un machete que a ustedes les va a servir para toda la vida. Relacionado ahora con los contratos en particular, este tema desarrolla
desarrollado por el Código Civil indica los contratos civiles que pueden celebrar las personas que forman parte de una sociedad, los requisitos para ello, para cada contrato regulado establecido en el Código Civil. Entre las características que tenemos son, una vez más, lo apuntan, si no lo saben, lo estudian, porque por cada instrumento público nosotros tenemos que tener claro si el contrato es unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, conmutativo, aleatorio, típico o atípico, real, consensual. Asimismo, tenemos que ubicar los elementos, el elemento personal, el elemento real, el elemento material y el elemento formal de cada instrumento público que nosotros vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. Asimismo, entre las generalidades de las obligaciones civiles tenemos, pongan atención y lo apuntan también, el consentimiento, que es la forma que todo ser humano manifiesta la voluntad e intención de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Esta declaración de voluntad a través de las negociaciones, como le establece el libro quinto en la segunda parte, esos contratos, esta declaración de voluntad a través de esas negociaciones, se llega a un acuerdo en virtud que se puede, un acuerdo de voluntad, un contrato se puede extinguir, se puede modificar y se regula o se puede regular, existe una regulación jurídica toda vez que debe de ir, sí, solo sí, el acuerdo de voluntades, el consentimiento que no debe tener vicio alguno que lo haga nulo o anulable. Es decir, los vicios en el consentimiento afectan todo contrato. Nosotros de aquí en adelante vamos a hablar de instrumentos públicos. Instrumentos públicos. En el semestre anterior nosotros hablamos de actas notariales. La diferencia entre el acta notarial, la cual inicia en la ciudad de Guatemala, acta notarial, allá en el tercer semestre, allá en notariado 3. En notariado 4, todo instrumento público inicia con el número. Lo vamos a verificar según el artículo 29 del Decreto Ley 314. Bueno, entonces, entre las generalidades de los contratos civiles están regulados en el Decreto Ley 106 del artículo 1674 al artículo 2177. ¿Y qué es el contrato? ¿Qué es el contrato? El contrato es un pacto o convenio entre las partes donde se obligan sobre alguna materia, alguna cosa determinada y cuyo cumplimiento pueden ser comprendidas para todo ser humano siempre y cuando se explique por el notario en el idioma que pueda entender. Y si esta persona no entiende el idioma, entonces el artículo 29 también nos dice de qué forma se puede apoyar el notario. Bueno, la clasificación de los contratos, estos se clasifican atendiendo diversos factores como lo que son su duración, el momento en que surten sus efectos, si están sujetos a condición o no,
si interviene una entidad del Estado, si están regulados en ley o no, si generan gasto o no, si se conoce la prestación o es incierta. Es por ello que se considera importante mencionar todos y hacer una relación de las mismas. Lectura obligatoria del artículo 1587, el artículo 1592. Bueno, vamos a entrar a los últimos tres que están aquí. Por favor. Bueno, estos contratos, esta clasificación de los contratos, como se los dije hace un momento, ustedes ya los estudiaron. Ustedes se tienen que recordar perfectamente en Notariado 4 que los contratos pueden ser bilaterales y unilaterales. Los contratos bilaterales, también llamados sinagmáticos, son aquellos en los que existen dos partes, como en todo contrato en que los derechos y las obligaciones recaen en ambas partes. Es decir, existen derechos y obligaciones para A y para B. Y son unilaterales, son aquellos en los que de igual manera hay dos partes, pero las obligaciones únicamente recaen sobre una de estas partes. Asimismo, hay contratos conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son aquellos contratos bilaterales en los que se tiene certeza de lo que se está contratando. Se tiene plena certeza de las partes y el objeto del contrato. Solo permítanme un segundo, ustedes. Se me olvidó que debemos de tomar una foto, dije. Ay, Dios. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces les decía, los contratos aleatorios, ¿verdad? Los contratos conmutativos son aquellos contratos bilaterales en los que se tiene certeza de lo que se está contratando. Se tiene plena certeza de las partes y el objeto del contrato sin dejar a la suerte la decisión posterior del mismo. Los contratos aleatorios, por el contrario, hay un factor que se desconoce, puede ser el precio, la cantidad, el objeto, entre otros. Es decir, en una se tiene certeza de la totalidad del contrato y en el otro no. Asimismo, existen los contratos absoluto y condicional. El contrato absoluto es aquel que para que surta efectos no está sujeto a condición alguna. Es decir, que no existe condición para que surta efectos o deje de surtir. Contrario sucede con el condicional, el cual necesita una condición cierta para que los efectos del contrato empiecen a darse o dejen de hacerlo. Entre los contratos absolutos está el de compraventa al contado, ¿verdad? Asimismo, hay contratos gratuitos y hay contratos onerosos. También encontramos los contratos públicos y los contratos privados. Yo creo que con esto la propia lógica nos va diciendo cuáles son públicos y cuáles son privados. Pero si por aquello hay alguna duda, es donde interviene el Estado de Guatemala, cuando decimos que son públicos. Pero, ¿qué es el Estado de Guatemala? El Estado de Guatemala es el gobierno, donde están todas las instituciones, todos los ministerios, las instituciones del Estado, ya sean centralizadas o descentralizadas. Ahora privados, A y B, que prácticamente un ejemplo, yo te compro un vehículo, yo te compro un terreno, yo te compro una casa, ¿verdad? Asimismo, existen los contratos de ejecución inmediata y a plazo. Estos contratos se identifican atendiendo al momento en el cual se da el cumplimiento al mismo. Los de ejecución inmediata se caracterizan porque surte efectos en un solo acto, como el contrato de compraventa al contado, porque es de ejecución
inmediata. El contrato a plazo es aquel cuya duración es prolongada. Yo puedo comprar algo a plazos, pero también pueda que el que me esté dando la cosa me pide una garantía. Entonces, en garantía puede quedar la misma cosa. Un ejemplo, una propiedad, un vehículo. Asimismo, tenemos los contratos en esta clasificación, los contratos consensuales y reales. Este contrato tiene relación directa por la forma en que se perfecciona, por lo que los contratos consensuales se perfeccionan con el simple consentimiento, como lo es el contrato de compraventa. Asimismo, ustedes tienen que estudiar, mis queridos alumnos, qué son la diferencia entre el contrato principal y el contrato accesorio. Esta clasificación se refiere a que si el contrato necesita de otro para surtir efectos o tener validez. Si no necesita de otro contrato, entonces sería un contrato principal. Pero si necesita de otro para que pueda existir y surte efectos, entonces es un contrato accesorio. Ejemplo de este último son los contratos de subarrendamiento que para que tengan validez deben de celebrarse y fundamentarse en un contrato principal de arrendamiento. Asimismo, tenemos los contratos de discusión y de adhesión. En relación con los contratos tipos, estos son aquellos que sirven de modelo o son utilizados como modelo para celebrar contratos formales. Estos son muy útiles cuando se celebran contratos en masa, ya que agiliza su elaboración y aceptación. Entre la clasificación de estos tenemos el causal y el abstracto. El contrato causal es aquel que en el cuerpo de este se indica el motivo por el cual se está formalizando, es decir, las razones que llevan a las partes a concretar el mismo, en tanto que el contrato abstracto es aquel en el que no se indica el motivo por el cual se realiza el contrato. Únicamente se lleva a cabo la negociación sin mencionar la razón que lleva a las partes a realizar el mismo, como por ejemplo, el primero está el comodato. El ejemplo del contrato causal, el comodato, y del abstracto podría ser el mutuo o el arrendamiento. Asimismo, tenemos los contratos de medios y resultados. Tenemos los contratos entre esta clasificación, los contratos preparatorios. Estos contratos, como su nombre lo indica, son necesarios para un contrato a futuro, como por ejemplo de este es el contrato de promesa de venta. Para que se perfeccione el contrato preparatorio, nosotros podemos suscribir y firmar un contrato de promesa de venta, pero a cierto plazo determinado, como está en la condición del contrato que se firmó, nosotros tenemos que materializar el contrato de compraventa. Cuando platiquemos un poquito del contrato de compraventa, vamos a ver algunas características, ¿verdad? El Código Civil regula características de los contratos civiles del artículo 1587 al 1592, de los cuales se pueden concluir que son los siguientes. Y estos, mis queridos alumnos, como se los comenté hace un momento, están los unilaterales, los bilaterales, los consensuales, los reales, los principales, los accesorios, los onerosos, los gratuitos, los condicionales, los abstractos. Estos son los contratos que nosotros, las características de los contratos que nosotros vamos a ver en el desarrollo de estos que son casi 4 meses, creo yo, que vamos a trabajar en el curso de notariado 4. Así que cuando les pregunte a ustedes las características de los contratos, ya sea el de compraventa, el de mutuo, el de compraventa con reserva de dominio, el de promesa de compraventa, el de la promesa de los derechos hereditarios, entonces ustedes van a poder definir por qué razón, porque el primer día de clases
yo les pedí de favor y les pido de favor a ustedes que, por favor, repasen las características, las clasificaciones de los contratos, por favor, que es fundamental, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes que es fundamental, si lo van apuntando y se lo comparten a sus compañeros, por favor, que tengamos a la mano en relación a la doctrina o a los libros que podemos utilizar nosotros en este curso, que es el libro de Ricardo Alvarado Sandoval. También hay un libro de Ricardo Alvarado Sandoval con el colega José Antonio Gracias González. Están los libros del doctor Neri Muñoz. Creo que hay un libro que tiene el colega abogado creo que el apellido es así, Garnica. Y hay fíjense ustedes que lo he estado viendo ya hace un par de años, hay un abogado joven, colega, que tiene una academia. No le estoy haciendo propaganda, porque no me recuerdo el nombre, por eso es que digo que tiene una academia de nombre AFAM. Es un morenito. ¿Cómo se llama? El licenciado Cum. Va. Miren, perfecto. Él tiene también algunos materiales. Yo a título personal les recomiendo ellos, a título personal. Creo que los dos últimos, porque tienen academias, están actualizados. Creo que el maestro de apellido Gracias ha hecho un buen análisis, redacción, ha ampliado y mejorado el libro de Ricardo Alvarado. Tenemos un libro base para estudiar en las aulas universitarias del doctor Neri Muñoz. Creo que con eso ustedes podrían salir, ¿verdad? Busquen y quítenle el amor, porque tiene que doler cuando uno compra un libro. Vieron ustedes que duela, ¿verdad? Porque así uno lo valora, ¿verdad? Compren sus libros. Compren los libros porque es el machete que uno va a tener. Bueno, esas son las lecturas recomendadas para ustedes. Asimismo, es importante, les recomiendo, por favor, fíjense que hace poco el registro de la propiedad empezó a socializar, creo que la actualización de algunas guías registrales. Tarea, porque de eso los voy a examinar. Ingresen a la página del Registro General de la Propiedad y descarguen las guías registrales, por favor. ¿Se recuerdan que en el semestre anterior, para algunos que tal vez estuvieron conmigo, la sugerencia era descargar? Hay unas guías en RENAP y también hay unas observaciones o tipo guías en la Procuraduría General de la Nación. Nosotros tenemos que, en este semestre, tener a la mano, y qué mejor que lo descarga, y si lo pueden imprimir para tenerlo a la mano, mejor, las guías registrales del Registro General de la Propiedad. Asimismo, es fundamental que ingresen a la página del registro mercantil y puedan descargar en el registro mercantil. Hay unas guías para los notarios cuando constituyen, modifican escrituras de sociedad anónima. Y están los requisitos también, por favor. Y hay que ingresar a la página del registro de garantías mobiliarias, por favor, porque cuando nosotros fraccionamos un instrumento de mutuo con garantía prendaria, nosotros tenemos que inscribir
este instrumento público. Antes lo llevábamos al registro de la propiedad. Ahora hay un registro específico para la inscripción de este tipo de documentos cuando son mutuos con garantía prendaria. Bueno, fundamental, Código de Notariado, Decreto Ley 106, Decreto Ley 107. Miren ustedes, es importante, es fundamental que ustedes estudien el Código de Notariado, porque vamos a ver lo relacionado. Tenemos que tener casi en mente y saber casi, como dicen los patojos, memorizado el artículo 29 del decreto 314, Código de Notariado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en ese artículo 29 nosotros vamos a tener pues prácticamente la guía de cómo compulsar un instrumento público. Pero más adelantito el artículo 29 encontramos nosotros también algo muy importante que la doctrina le ha denominado como los auxiliares del notario dentro del instrumento público. ¿Y quiénes son estos auxiliares del notario dentro del instrumento público? Pues son los testigos. Y fíjense ustedes que según el diccionario de la Real Academia Española, se define al testigo como la persona que da testimonio de algo o lo atestigua, persona que presencia o adquiere de forma directa y verdadero conocimiento de algo. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente lo que nosotros vamos a estudiar en Notariado 4, tenemos que tener bien claro los siguientes testigos, mis queridos alumnos, así que lo apuntan también y quiero que por favor lo vuelvan a repasar, porque eso ya ustedes lo vieron, si no estoy mal, en Notariado 1. Están las clases de testigos, que son de conocimiento o de abono. Usted lo tiene que tener claro. Están los testigos instrumentales, están los testigos rogados o de asistencia. Regresamos al artículo 29, al numeral 4. Están ahí los testigos de conocimiento o de abono. Son aquellos que se utilizan cuando el notario no conoce a las partes. También se le llama testigo de abono, así lo dije, ¿verdad? Disculpe, son algunos dicen de conocimiento, otros de abono, ¿verdad? Artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado, decreto 314. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad, ahí usted le puede testar y entrelinear, ahora es DPI, ¿verdad? O el pasaporte, o por dos testigos de conocimiento por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Miren ustedes qué interesante este artículo 29, numeral 4, ¿verdad? Porque es como un candado. Es certeza para el notario. Aquí es donde nosotros también, pues, podemos hacer uso de la impresión dactilar. Porque miren ustedes, a mí no me ha pasado, pues, bendito Dios, no me ha pasado a ustedes, ya con más de 16 años de ejercer el notariado, no me ha pasado, pero yo he escuchado a algunas personas que dicen que después la persona viene diciendo, mire, yo no firmé, esa no es mi firma. Y el notario no sé por qué no comprobó la firma del DPI con la que asignó en su momento en el instrumento público, ¿verdad? Entonces tenemos los testigos de conocimiento y de abono. En el artículo 29, numeral 4, tenemos los testigos instrumentales.
son aquellos cuya intervención se reduce a confrontar junto con el notario el texto de los instrumentos con su original. Esto lo encontramos en el artículo 51 y 52 del Código Notariado, decreto número 314, el cual establece que el artículo 51, el notario podrá asociarse testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. Asimismo, el artículo 52 establece que los testigos deben de ser civilmente capaces, idóneos y de conocimiento por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales, que es el documento personal de identificación. En los casos de los testamentos también nos fundamentamos en el título 4, que consiste en las formalidades especiales para el testamento y otras escrituras, como cuáles. ¿Alguien? Puede ser donación por causa de muerte. Bueno, el artículo 42 establece que la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrán las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento. 2, la nacionalidad del testador. Y 3, es lo que a nosotros nos interesa, de lo que estamos hablando ahorita, la presencia de 2 testigos que reúnan la calidad que exige la ley. Asimismo, encontramos los testigos rogados o de asistencia, ¿verdad? Esto ¿quiénes son los testigos rogados de asistencia? Es aquella clase de testigos del que se auxilia un notario para que estos firmen a ruego de alguien que no sepa o no pueda firmar. Entonces, el notario conoce, o el colega que comparte oficina, o la secretaria o alguien de conocimiento, es aquella clase de testigos del que se auxilia el notario para que estos firmen a ruego de alguien que no sepa o no pueda firmar. Pero si tiene que dejar la impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha como referencia. Esto lo encontramos en el artículo 29, numeral 12, el Código de Notariado, decreto 314. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervienen y del notario precedida de las palabras ante mí. Y dice, si el otorgante no supiera, no pudiera firmar, pondrá la impresión digital, dice aquí, de su dedo pulgar de la mano derecha, en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar las palabras por mí y ante mí. Entonces, el artículo 52 del decreto 314 establece los requisitos para ser testigo. Dice que debe ser civilmente capaz, idóneo, conocido por el notario. Y si no los conociere, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Entonces, el testigo de conocimiento siempre debe ser conocido del notario. El testigo de conocimiento siempre debe ser conocido del notario, artículo 29, numeral 4, ¿verdad? Pero también hay testigos no idóneos, establece el artículo 53. Dice que las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español, estos testigos no son idóneos. De eso no nos podemos
no nos podemos nosotros, pues, no lo podemos tomar como auxiliares. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, puede ser un ingeniero, un abogado, pero si tiene interés, no puede ser testigo. El testigo es inidóneo. No, no, no. Los sordos, los mudos o los ciegos, los parientes del notario y las partes de los otorgantes, salvo el caso que firmen a su juego cuando no sepan hacerlo y no trate de testamento o donaciones por causa de muerte. Y fíjense ustedes que hay algo muy interesante en nuestra doctrina, que son los intérpretes. Según el tratadista Guillermo Cabanelas, lo define como la persona versada en dos o más idiomas y que sirve de intermediario, entre otras, que por hablar y conocer solo lenguas distintas no puede entenderse. No puede entenderse. Entonces dice que interpreta y que puede interpretar, disculpen, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 29, numeral 6, y lo vamos a ir integrando con el artículo 31, numeral 4, con el artículo 42, numeral 7, con el artículo 8, con el artículo 44, numeral 5 del Código de Notariado, del Código de Notariado. Bueno, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos ya entrar a lo que conocemos como el instrumento público. ¿Y qué es el instrumento público? Para el tratadista Fernández Casado plantea que escritura es porque es como que nosotros en nuestra sociedad, el vecino, el amigo, le ponga ese adjetivo, escritura. ¿Verdad? Yo creo que todos estamos familiarizados con ese adjetivo, ¿verdad? Entonces plantea el tratadista Fernández Casado que plantea que escritura es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen lo que son obligaciones. Entonces, podemos concluir sobre algunos aspectos importantes acerca de los instrumentos públicos. Usted le va a denominar instrumento público, que es la forma correcta, técnica de establecer. Entonces, algunos aspectos importantes de los instrumentos públicos es que las escrituras matrices son instrumentos públicos, que los otorgantes deben ser personas civilmente capaces, que sirven para la constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas, que el funcionario que las autoriza debe ser notario, que se fracciona solicitud de parte. En su otorgamiento debe cumplirse con los requisitos legales establecidos. Y por último, deben respetar el orden público y la moral. Y fíjense ustedes que los instrumentos públicos se dividen o están divididos de la siguiente forma. Vamos a ver más adelantito un ejemplo. Bueno, por lo regular, nosotros compartimos el criterio que está dividido en tres partes y a su vez se pueden subdividir estas tres partes. Por ejemplo, la introducción comprende el encabezamiento y la comparecencia. Vamos a ver dónde lo tengo.
Se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Va. Este es un ejemplo que les voy a compartir. Quiero que para el día jueves, a más tardar al mediodía, todos a mano en hojas bond, tomen este ejemplo y lo vayan a redactar, porque este va a ser el documento tipo o base con el que vamos a trabajar de aquí en adelante. Por eso es importante que usted, estimado alumno, tenga clara o tenga claro cómo se puede dividir un instrumento público, ¿verdad? Nosotros decimos que el número, la fecha, que el año, que el nombre de notario, hasta donde dice notario, hasta ahí llega el encabezado. Vamos a ver. Hasta ahí llega el encabezado. Solo hay que transcribirla, licenciado. Sí, la van a transcribir, por favor. Muy bien. Todos la van a transcribir, por favor. Bueno, entonces estaba diciendo que el encabezamiento comprende los datos de identificación del instrumento público, tales como el número de la escritura, el lugar y fecha, la hora, si se tratare de autorizar un testamento o bien de una donación por causa de muerte, ¿verdad? O la revocación de estos. Esa es la excepción cuando lleva la hora. Las palabras ante mí, el nombre del autorizante y la palabra notario, con lo cual acredita su calidad de profesional. Esto lo vemos ahora todos con la lectura del artículo 29, numeral 1. Artículo 29, numeral 1. Bueno, también debe de identificarse por los medios legalmente reconocidos a las personas que hayan, permítame, les dije artículo 29, numeral 1, ¿verdad? Así es. Va. Del artículo 29, del numeral 1 al numeral 6, debemos de identificar por los medios legalmente reconocidos a las personas que hayan intervenido en el acto. Asimismo, el notario hará constar que tuvo a la vista los documentos del caso en cuanto a identificación de las personas y acreditación de propiedad de bienes o derechos, o con los cuales se acreditó la representación en el caso de que una persona actúe en nombre de otra. También se hará constar la declaración de los otorgantes de que se encuentren en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Todos estos requisitos se encuentran regulados en el artículo 29 de numeral 2 al numeral 6. Fíjense que es muy importante preguntar siempre si acredita alguna representación, porque pueda que sea mandataria o un mandatario la persona que solicita sus servicios profesionales. Tengo una consulta, licenciado, disculpe la molestia. Sí, por Por favor. ejemplo, em, cuando usted dice, bueno, en el encabezado, Ujú. número por fuerza tiene que ir con mayúsculas o solo puedo iniciar yo con mayúscula. O por ejemplo, igual el ante mí. ¿Cómo? Nuevamente la pregunta. En el encabezado, cuando se Ajá. inicia es con número y luego el número como tal, ¿verdad? Entre paréntesis. Pero mi pregunta es, ¿número con letras por fuerza tiene que ir con mayúsculas o solamente se puede iniciar con la N mayúscula?
Con la E de mayúscula. Con Con la la N. N. Sí, por ejemplo, en lugar de escribir número completamente con mayúsculas, puedo iniciar únicamente con la N mayúscula. Y qué interesante su pregunta, fíjese usted. Porque aquí es como en el semestre pasado. Nosotros, por eso, la lectura es obligatoria. Y si usted se puede aprender ese artículo 29 de memoria, mejor. Nosotros únicamente tenemos que cumplir esos requisitos mínimos. Ahora, cuando usted dice número, ¿lo pongo con mayúscula o solo pongo la primera letra con mayúscula, número? Como decía el maestro Ricardo Alvarado Sandoval, como la haga feliz, ya sea con mayúscula o solo la N mayúscula. 1, 2, Muy bien, gracias. fíjese, Rosario, que usted ahorita va a iniciar con la escritura, con el instrumento público número 1. 1. Si usted quiere, Rosario, si usted quiere, solo signe con letras número 1. No hay necesidad que usted lo ponga en paréntesis el número. Y Sí, ahora, exacto. Y prevalece únicamente lo que está escrito en letras. sí, exactamente, así establece en la lectura de nuestro código de notariado. ¿Verdad? ¿Qué artículo es? Por el 8, por ahí. 8 o 10, por ahí va. Va. Entonces, si usted quiere, ponga número con mayúscula y si no, solo la N con mayúscula. Ahora les voy a decir otra, fíjense, mis queridos alumnos. ¿Qué pasa si yo no pongo el nombre de notario? Lectura, artículo 29, numeral 1. ¿Quién no puede leer, por favor? Se lo leo yo, licenciado. Ujú. El 29, ¿verdad? Pero solo el numeral 1, despacio. Ok, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Dice nombre de notario. No, no lo especifica. Ese no lo especifica, licenciado. ¿Y qué pasa si usted no le pone nombre de notario? O sea, que la rechazan. Sí lo Tal rechazan. vez porque en la práctica sí se acostumbra, licenciado. Entonces, tal vez no lo establece acá, pero en la práctica, digamos que ya al llevar el Pero la ley de instrumento y organismos registrarlo en el judiciales archivo, establece, ante la observancia de la ley, no se puede alegar. Ignorancia. Vaya, entonces, vamos a lo otro. Fíjense ustedes, y gracias, Walter. Fíjense ustedes que yo he visto algunos instrumentos públicos. Lástima que se nos enfermó nuestra auxiliar, hombre, que ella lo vio. Hemos visto algunos instrumentos públicos donde no aparece el nombre del notario. Y solo está el sello. Y han sido inscritos por el Registro General de la Propiedad. Porque el artículo 29, numeral 1, le establece los requisitos que llega hasta el encabezado. ¿Sí, Shirley? Y en sí también tendría mucho sentido porque también las hojas de protocolo pues están bajo un nombre. Entonces también sería como repetitivo, o sea, el de poner el nombre del notario, ¿no? ¿Podría ser también por ese lado, licenciado? Cuando dice bajo un nombre, interpreto que yo es que a quién le vendieron esas hojas de protocolo Ajá, según el sí, registro perdón. que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, correcto. Lamentablemente, es hasta en estos últimos años
que el registro de la propiedad y la Superintendencia de Administración Tributaria, pues ya tienen convenio y hay hasta una oficina de SAT, si podemos abreviarlo de esta forma, en sede de Registro General de la Propiedad. Antes no era así. Pero yo me voy, gracias por el aporte, Shirley. Qué interesante, no sabía eso. Gracias, licenciado. Ajá, yo me voy a lo que establece el artículo 29, numeral 1. Y para el que tenga duda, yo tengo la escritura. Yo recuerdo que tengo la escritura. Y están los derechos inscritos. Y así se han inscrito algunos derechos. ¿Por qué razón? Porque a la lectura del artículo 29, numeral 1, no es obligación. Entonces, yo tengo que cumplir los requisitos mínimos del artículo 29 del Código de Notariado. Queridos alumnos, usted tiene que cumplir como mínimo, los requisitos del artículo 29 del Código de Notariado. ¿Por qué razón? Como se los comenté en el semestre pasado. Porque cuando usted compulsa, va a redactar, va a crear un instrumento público. Esa es su carta de presentación. Por eso entre nosotros, los notarios, como dicen los gitanos, no nos leemos las manos. No nos leemos las manos. Es su redacción se respeta. Notaria Rosario, notaria Shirley, notario Walter, la redacción se respeta siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos, ¿verdad? Hay quienes son muy prácticos para redactar. Hay quienes en una hoja de protocolo, aunque la persona sea un mandatario, cabe perfectamente una compraventa. Pero hay quienes crean hasta unas obras de arte, va ustedes, en la redacción. Según las reformas allá por el 2012, teníamos que asignar el número de identificación tributaria de los otorgantes. Al principio fue así, ¿verdad? El registro no te inscribió en una escritura, porque el registro para eso está, ¿verdad? Para inscribir. No te la inscribía si no iba el número de identificación tributaria. Luego, pues, el registro de la propiedad, imagino que de acuerdo a sus asesores, dictámenes internos, pues, estableció que no se iba a pedir ese requisito. ¿Pero por qué? Porque había muchas personas en el área rural que no tenían NIT. Recuerden que nuestros paisanos allá por el área rural, algunos que no confían en los bancos. Y lamentablemente en Guatemala, los que tienen memoria y son contemporáneos, puchica, aquí hubieron como 4 bancos que quebraron. Hubieron otros que hicieron fusión. Entonces, nuestros paisanos, pues, no tenían necesidad de solicitar en la Superintendencia de Administración Tributaria el número de identificación tributaria. Y cuando se enajenaban derechos, no se podía asignar porque no tenía. Bueno, de ahí fue que quedó superado y ahora, pues, según el artículo 29, tampoco le exige el decreto 314, entonces, ¿por qué lo ponemos, verdad? Pero hay quienes, pues, tienen una minuta. Yo les voy a compartir una minuta. Yo con esta minuta, pues, creo que cumplo los requisitos. Es una minuta muy sencilla, práctica, entendida, ¿verdad? Con esta, pues, he trabajado yo los últimos años. Es muy bonita, es sencilla. Usted dé la mía extra, verifique qué le puede poner, cómo la puede adornar, cómo la puede completar y haga su propio instrumento público que usted va a utilizar cuando sea profesional y ya está firmando, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, todos esos requisitos los encontramos del artículo 29, numeral 2, al numeral 6. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando las personas comparecen en
nuestra sede notarial. Si es un mandatario, usted, estimado notario, hoy en día el Archivo General de Protocolos le brinda un servicio. Creo que se paga por la consulta, pero usted puede verificar si ese mandato que le ponen a la vista a usted está inscrito, si tiene número de registro en el Archivo General de Protocolos. Imagínese, Rocío, que un mandatario le dice, mire, yo tengo un mandato, una cláusula especial para vender y voy a vender una propiedad en zona 16 o zona 15 y son tantos millones. Y de la otra parte, unos viejitos, unos compradores que creen en usted, le tienen confianza porque la conocen desde hace muchos años. Y Rocío, porque tenía mucha carga laboral, no pudo verificar ni en el registro de la propiedad ni en el Archivo General de Protocolos si el mandato que le estaban poniendo a la vista estaba inscrito y tenía número de registro, y no pudo verificar el registro de la propiedad si la persona estaba viva o no estaba viva. ¿Por qué? Porque ahí podía sacar los nombres y podía solicitar una certificación en el Registro Nacional de las Personas que valen 15 quetzales y verificar si la persona estaba viva o no. O sea, todo eso nosotros lo tenemos que hacer, mis queridos alumnos. Todo eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pícara en la calle. Hay mucha rata en la calle, ustedes, la verdad. Solo así rápido les comparto. Fíjense que una vez a nuestra sede notarial compareció una persona que iba a vender un inmueble en 1.5 millones de quetzales. Si no estoy mal, es de apellido Bruger. Él fue el vicepresidente de Ramiro de León Carpio. Si no estoy mal, también llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Pero según la investigación, él murió allá por el año como 99, por ahí. Y esta persona llega a la oficina, a nuestra sede notarial, y dice, mire, yo quiero comprar esta propiedad. Aquí tengo la escritura. Un paréntesis. Nuestro ordenamiento jurídico establece que nosotros podemos hacer escrituras transcritas. Y en esas escrituras transcritas únicamente se compulsa. Y esas durante muchos años fueron objeto de inscripción en el registro de la propiedad. Ahora el registro de la propiedad, pues, le solicita otros requisitos para poder inscribir ese tipo de escrituras. Pero fíjense ustedes que esta escritura, si no estoy mal, era del año, creo que 2022 o 2020, si mucho. 2022 creo que fue. Y viene el cliente y me la lleva, cierro el paréntesis, viene el cliente, me la lleva, es una escritura transcrita. Me dice, mire, fíjese que quiero comprar esta propiedad. Me la están dando barata a usted. Vale 1.5 y me la dan en 1. Y todavía, con aquello que si no tengo todo el dinero, les doy una parte ahorita, hasta efectivo me reciben, y el resto se lo doy por pagos. Entonces hacemos la consulta en la oficina y resulta que el propietario de ese inmueble murió allá en 1999. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos alumnos. Mucho cuidado. Hay que verificar en el registro de la propiedad. Ahora es práctico, de un día a otro, le dan, a veces hasta el mismo día, una certificación de historial completo de la finca. Usted no se lleva más de 15 minutos en descargar, 10 minutos en descargar una certificación de RENAP. Usted puede hacer una consulta en el Archivo General de Protocolos a distancia. Pero ¿qué pasa si el que llega a su sede notarial es un representante legal? Es un administrador único y representante legal de una sociedad,
o es un gerente, gerente general, gerente de operaciones, gerente industrial, gerente de no sé qué, representante legal de una sociedad anónima, y le dicen, mira, fíjate, Rocío, que quiero vender esta propiedad. Primer punto, nosotros tenemos que saber si la escritura de constitución le da facultad al representante legal sin la autorización de los socios para poder enajenar algún activo. Y la respuesta, desde ya les comparto, la mayoría de escrituras de constitución de sociedad anónima no les da esa facultad. Para que un representante legal pueda enajenar algún activo de una sociedad anónima, siempre tiene que, por lo regular, tiene que tener la autorización de los socios a través de una asamblea. ¿Y cómo sé yo? ¿Y cómo sé yo si es el representante legal o no? ¿Cómo identifico yo si el nombramiento de administrador único y representante legal o el nombramiento del presidente del Consejo de Administración y representante legal o el nombramiento del gerente general y representante legal es verídico? Porque tengo que hacer yo. Entonces le tengo que quitar el amor, ¿verdad?, a una comidita y comprar las consultas también del registro mercantil y verificar si ese nombramiento está inscrito. Cuando uno ha tenido un poco de experiencia para autorizar ese tipo de instrumentos públicos, pues con todo lo que ha vivido, uno lo puede y lo tiene que compartir, máximo en esta tribuna. ¿Por qué razón? Porque, miren ustedes, en la calle uno se salva o se libra prácticamente de irse a la cárcel. El notario tiene un pie en la cárcel y un pie afuera, porque hay demasiada gente pícara, ¿verdad? El notariado es muy bonito, señores. El notariado es precioso para trabajar, es bonito. Yo les puedo decir, a mí en el notariado me ha ido muy bien en el notariado. Hay que ser responsable, hay que ser diligente, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, mucha responsabilidad en trabajar notariado. Algunos dicen, no, pues yo no, ¿verdad? Porque no, yo me voy a dedicar a civil o penal. Pero la persona tiene que saber y tiene que aprender notariado. Bueno, un par de minutos. Bueno, entonces, la referencia legal que sustenta la consignación de la obra en los testamentos y las donaciones mortis causas, que es la excepción que les hacía ver hace un momento en el artículo 29 del numeral, creo que era como 4 por ahí, es el artículo 42, que la escritura pública del testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes, que es la hora y sitio en que se otorga el testamento. Asimismo, el artículo 43 establece que las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. En el cuerpo constituye la parte orgánica principal del instrumento público. Contiene los elementos particulares y los que diferencian del acto o contrato que el notario autoriza, según la voluntad de las partes o de la disposición de quien otorga el instrumento mediante una determinada disposición. El cuerpo de la escritura, a su vez, se divide en antecedentes, en exposición, estipulaciones o parte dispositiva y la aceptación. Entre los antecedentes y la exposición, acá se describe el motivo objeto que origina, o sea, ¿por qué se va a vender un inmueble? ¿O por qué se va a realizar un contrato? ¿O por qué se va a firmar un mutuo? Se deben de establecer cuáles son las circunstancias que, si hay condiciones preliminares, se han servido de razón para el otorgamiento del instrumento, o bien que se relacionan para justificarle o justificar. Los antecedentes o exposición pueden estar constituidos
constituidos, por ejemplo, en el caso del otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, por el hecho que los otorgantes contraerán en fecha próxima matrimonio. Asimismo, la aceptación, una vez definido o el asunto objeto del instrumento público, es requisito indispensable que de manera expresa, como dice legalmente, las partes manifiesten su aceptación o consentimiento de todas las cláusulas del instrumento público. Por eso es importante que el notario, cuando fracciona, compulsa el instrumento público, tiene que verlos, escucharlos y preguntarles: ¿está de acuerdo con el contenido del instrumento? Y él le va a contestar: sí, notario, y usted lo va a compulsar, que de forma verbal o de forma expresa ante mí expone su consentimiento de todas las cláusulas del presente instrumento. Y ahí es donde usted viene y da fe pública. Hay quienes vienen y dan fe pública, dicen que es fe pública por conocimiento, fe de conocimiento, después de los datos generales. Por lo regular, pues yo considero que con una vez que usted dé fe pública de todo el contenido del instrumento, ahí estamos. Entonces, mis queridos alumnos, pues hicimos una pequeña introducción, de cómo vamos a trabajar. Le vamos a meter, por favor, estudien el primer parcial descargado, y la verdad es un poco pesadito, es un poco pesado. Vamos a trabajar de forma objetiva, pero para esto necesitamos compromiso de todas las personas, por favor. Sí, don Jorge Arenanes. Doctor, buenas noches. Solo con una inquietud, la auxiliar Elizabeth había dicho que usted nos iba a dar otro código de Classroom. ¿Otro qué? Otro código de Classroom. Así. Vamos a ver usted. ¿Será que por eso no están todos? Posiblemente. Vamos a ver. ¿Con qué código entraron ustedes? Si alguien me puede apoyar antes que nos vayamos, por favor. Buenas noches, doctor. La mayoría ingresamos con el código que nos dan cuando nos asignamos. Entonces hay unos códigos. ¿Cuál Entonces es? así ¿Lo es tenés como ahí? nos... no, aquí a la mano no lo tengo, doctor, pero sí cuando nos asignamos ahí nos dan el número de Classroom. Apóyeme, por favor. El código es... Doctor, yo lo tengo. Va. Sonia, ¿tú me puedes El confirmar? anterior, el que aparece en la boleta es EHK3CZWG. Ese es el que nos aparece en la boleta cuando nos asignamos. Es que yo tengo un código de Classroom, fíjense, que es U de uña, O de oso, W, X. Se lo repito nuevamente, tal vez me apoyan. Pero solo un paréntesis, Sonia, ¿y usted con qué código ingresó? Con el que me está diciendo. Sí, doctor, con ese, porque como ese era el que teníamos en la boleta, con ese me asigné. Sí, pero este link no lo compartió alguien por WhatsApp aparte. El link de la clase lo compartió la licenciada Elizabeth, doctor. Va, ustedes me pueden apoyar con sus compañeros de compartir con el que nos conectamos hoy. Sí, con gusto. Por favor, disculpen. Doctor, otra consulta. Grupo de WhatsApp, no sabe si la licenciada nos va a crear. Hombre, es que ustedes la estresaron, hombre, se enfermó la pobrecita, ustedes. Y hombre, miren, ustedes están pendientes, la mayoría que estuvieron conmigo, ¿vieron? Me estresaron a la licenciada. Y primer día, doctor.
Creo que se cayó. ¿Terminamos? ¿Terminamos ya? No, Elic se trabó. Ok. Feliz noche. Disculpen ustedes, pero tuve un pequeño problemita. Doctor, pero ¿nos puede entonces compartir el nuevo código del Classroom para compartírselo a los compañeros? Pero es en el que ingresaron hoy. Ah, no, ¿verdad? No. No, Ese es el del nos dieron Classroom. un link aparte. Va, vamos a ver. Si me apoyan y si lo pudieran apuntar, por favor, se los voy a agradecer. Permítanme un segundito. U de uña, O de oso, W, X, el número 3, B de bota, W nuevamente y Y. Gracias, doctor. Háganme el favorcito, disculpen ustedes. Les repito, U de uña, O de oso, W, X, el número 3, B de bueno, nuevamente W, Y, por favor. Todas minúsculas, licenciado. Sí, todas minúsculas. Por Gracias. favor, Diana. Va, entonces, les subo a la plataforma el ejercicio y ustedes pasan a hoja bot, por favor. Ay, solo la foto, espérense ustedes que se me va a olvidar otra vez. Bueno. Feliz noche, los saludo el día jueves. Miren ustedes, antes de todo se me olvida, por favor, el día jueves vamos a estudiar la compraventa. Vamos a iniciar con este instrumento público. La compraventa, por favor. Ahí estudian. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz Feliz noche, noche. doctor. Doctor. Noches, doctor. Adiós.